Quiero tomar contacto con Enzo Helguera, nuestro querido corresponsal, amigo, periodista desde el Perú. Hola Enzo, querido, ¿cómo te va? Horacio Mogle te saluda, ¿cómo estás? Hola Horacio, qué gusto saludarte, como siempre a la orden desde Perú. Gracias, amigo, como siempre, por la verdad que lo tuyo ya es un apostolado cada vez que te llamamos, ¿sí? Eh, dice el titular, el Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica. 16,6 millones están en riesgo. Para acceder a una dieta saludable en el Perú se requiere más o menos unos $3,28, lo cual deja fuera al 20% de la población del país. Están así, viste que de los números al hecho hay un largo trecho. Realmente esta es la situación alimentaria del Perú, en los cuales no sé qué nos asombramos los argentinos con un 50 de pobreza, te aclaro, pero bueno, a ver, ¿cómo estamos ahí? Wow. Bueno, lo cierto es que el informe seguramente no incluye la situación de las ollas comunes y algunos menús les llamamos acá, que son, digamos, comidas que se ofrecen a personas de bajos recursos económicos, las cuales sí están por debajo de los $3 y pico que mencionabas. Hay alimentos que se pueden consumir aquí desde los $2 o seguro desde el dólar punto 5. Sin embargo, también es apropiado señalar que se formaron tras la pandemia o durante la pandemia las llamadas ollas comunes, que justamente perciben donaciones de las cuales hacían que las personas de menores recursos o que no tuviesen recursos pudiesen tener alimentación gratuita o alimentación simbólica por centavos de dólar. Además de esto, es importante agregar que la norma peruana ha cambiado y ahora les exige a los gobiernos locales que se encarguen también presupuestariamente de eh, proveer a estas ollas comunes de los insumos necesarios para que a su vez puedan alimentar a la población. Entonces esto para señalarte que seguramente la cifra real está muy por debajo de lo que está señalando este informe de obviamente una preocupación y crisis alimentaria que evidentemente es producto de la pandemia, pero también sumada con la guerra que hay con Rusia y toda esta situación internacional. A ver, quiero profundizar en eso. ¿Por qué a ustedes les pega de lleno el tema de Rusia? ¿De qué manera? ¿Lo que producen exportan y no queda adentro? ¿O cuál es el tinte de incidencia que tiene una guerra tan lejos con la crisis alimentaria en el Perú? Bueno, de hecho, uno de los factores que influye mucho es el alza en los precios de los combustibles, la escasez muchas veces por su adquisición. Incluso en Perú en algún momento hubo la amenaza o la decisión política de que de pronto no iban a salir para fiestas patrias que ha sido entre el 27 y 30 de julio pasado, Ujú. en el cual se estaba señalando que no iba a haber vuelos internacionales justamente por la escasez de combustible. Eso evidentemente hace que toda la cadena de producción sea alterada por los costos que van a subir de precio de manera inminente. Ok, queda claro, Enzo. Entonces tiene que ver por el raciocinio de combustible, ¿no? Y el costo de los mismos. Enzo, te quiero cambiar un poquito de tema porque acá se está hablando mucho con el tema de la cocaína, narco, lo que se está decomisando. Y lo que poco se sabe es que la coca mejor producida no es tanto la de Colombia, sino que la coca, la hoja, tiene que ver con el norte del país, tiene que ver con el Perú, tiene que ver con Bolivia, y no tanto Colombia. Lo que pasa es que Colombia es mucho más noticia por las fuerzas, milicias que se han generado alrededor de las mismas, lévase la FARC o la LNP, ¿no? Pero en realidad las plantaciones de cocas de mayor pureza no porque no están producidas todavía, pero digo de mayor calidad, también son producidas en Perú. ¿Cómo está el tema de la seguridad en tu país y cómo está la lucha contra el narcotráfico en el mismo?
Bueno, en lo que tú bien preguntas, se hablaba mucho de la inserción o en algún momento de la historia del Perú de, de una parte de la economía subterránea, ¿no? De una parte de la economía ilegal. En la actualidad hay decomisos, no hay una política muy clara, pero sí han habido hechos en donde han habido incursiones militares, Ujú. pero más allá de algo articulado o estructurado, no. Ha habido en el pasado una reunión con Colombia para tratar temas de seguridad y narcotráfico, pero este tipo de reuniones son a puertas cerradas. La información que en esas reuniones se da no son públicas. Eh, entonces, ese tipo de configuraciones ya lo hacen de una manera estratégica porque seguramente los grupos pueden acceder a dicha información, entonces optan por mantenerla de la manera más privada posible, ¿no? Las articulaciones y los esfuerzos entre uno de los países que produce pues la materia prima tiene denodados esfuerzos y tiene políticas estrictas en lugares como el BRAE, en donde hay algún nivel de producción y en donde el Estado intenta restablecer los cultivos por otros cultivos alternativos, pero finalmente económicamente son muy complicados de igualar a la producción de coca, ¿no? Tal cual. Que es de uso muy frecuente y común también en los lugareños. A ver, vos vas a Jujuy, vas a Salta, la República Argentina, viven coqueando, ¿no? Pero coqueando con la hoja de coca, es mínimo. Esto es para porque te fluye mejor la sangre, porque se entiende que tiene otra, por las alturas en las que estamos hablando, evita la concentración de sangre en el estómago y puede irrigar más. O vaya a saber si todo esto está probado, pero es la costumbre del lugar. Ya en este caso ya no, o sigue el peruano de estas latitudes, es coquero también a la hora de su consumo. Claro, en efecto, aló. Sí, adelante, Enzo, adelante. Sí, ok, sí, en efecto, eh, los esfuerzos dados y muchas veces con alianzas estratégicas con el mismo Estados Unidos han tenido una política bastante fuerte, bastante dura. En el pasado justo estuve yo a cargo de una investigación que hicimos de manera cualitativa Ujú. y una de las quejas, por ejemplo, más recurrente era que faltaba empatía para llegar a estas personas que se dedicaban a cultivar la coca, ¿no? Entonces hay, y de todos modos, un olvido del Estado por parte de ellos Mm. y esto influye sobre el tipo de decisiones a los cuales ellos se apegan. Ujú. Y no hay una milicia alrededor de algún narcotraficante poderoso que reporte algún cartel, ¿no? Ahí eso en Perú no sucede, como en Colombia, por ejemplo. Sí, en realidad sí hay una zona de militarización o muchas veces cercos policiales, pero la última que se ha hecho han sido a personas relacionadas con un vestigio de terrorismo, más no de narcotráfico. Entonces, en buena cuenta, el esfuerzo público fue principalmente a ello. Correcto. Enzo, querido, desde ya muchas gracias. Hablábamos de la inseguridad alimentaria en la región, pero terminé preguntándote, debido a las últimas noticias que hay en la Argentina y decomiso de más de tonelada y media de cocaína, etcétera, etcétera, como para analizar de dónde viene ya la materia prima y nosotros que dejamos de ser solamente un país de paso, sino en varios puntos de algunas provincias de elaboración de cocaína de máxima pureza para exportar a lo que es Sudáfrica y luego la entrada a Europa vía España. Por eso nos preocupaba un poquito hacer el circuito final, ¿no es cierto? Desde la hoja misma hasta lo que es la elaboración de la cocaína, ¿no? Un abrazo grande y Sí, muchas de hecho gracias. llama, Sí, llama la atención esa observación que haces porque el circuito de la droga
muchas veces termina teniendo rutas de escape y podríamos hablar que existe cierta coincidencia de grupos radicales, a veces en gobiernos que nos tocaron de izquierdas. Entonces sí es importante tener siempre esta vigilancia para que no se amparen en algunos sistemas de gobierno. Gracias por la acotación. Un abrazo grande, un cariño grande. Saludos. Enzo Helguera, corresponsal desde Perú, señores, hablamos de la crisis alimentaria y la coca justamente juega un papel primordial en el medio de la pobreza. Primero porque le da los mayores réditos a la hora de ser vendida y se no, y además te sacia el hambre. Viven coqueando. ¿Por qué viven coqueando en Perú y Salta? Porque directamente hay 2, 3 días que prácticamente no comen, porque viven excitados con la coca leve, la hoja de coca. Uno vive masticando como si fuera chicle, que produce también sus problemas, cánceres, deformaciones, pero va saciando siempre el estómago, entonces va perdiendo la sensación del apetito. Entonces la gente casi ni come, trabajan y no comen. ¿Te imaginas? La nueva era de la esclavitud, donde el patrón de estancia, dale a la coca nomás, ni un sanguchito te compran.